Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy empezaremos con los métodos de integración. El método que, por ser continuación de los métodos de integración, esta vez este video trataremos de un poquito de teoría de los métodos de fracciones parciales. Será algo breve para no poder aburrirse. Y después iremos más que todos los ejemplos para poder entenderlo mejor. Primero que todo utilizaremos el método de fracciones parciales. En este método nos ayudará y consiste realmente en reducir un cociente de polinomios en fracciones más simples, en el cual vamos a poder realizar integraciones más directas. Para poder realmente usar este método, debemos saber que el polinomio del denominador tiene que ser mayor que el del numerador. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, tenemos un polinomio p de x, una función polinomial p de x y una función polinomial q de x. Entonces, el grado, o sea, el mayor exponente, el grado de q de x, si es mayor al p de x, vamos a utilizar realmente el método de fracciones parciales. Y si fuese lo contrario, o sea que si el grado del p de x fuese mayor o igual que el q de x, aquí en este caso realizamos la división sintética, una división común y normal. Para poder desglosarlo, vamos a también hacer ejemplos de esos para que se pueda visualizar. Vamos a dar un ejemplo de eso. Por ejemplo, tenemos x al cuadrado menos 5x es igual a x a la 6 más 3x. Podemos visualizar que aquí vamos a utilizar en este método, sería utilización de fracciones parciales. Ya pueden observar como que tenemos es el grado del q de x. Este sería nuestro q de x, este es nuestro p de x. ¿El grado de este es mayor? Sí. Este es de grado 6, este es de grado 2, por lo tanto utilizaríamos el método de fracciones parciales. Ahora, ¿en qué parte no usaremos este método? Por ejemplo, si tenemos x al cubo menos 2 es igual a x más 3. Si nos damos cuenta, este otra vez es nuestro p de x, este es nuestro q de x. Ahora, con el p de x, vemos que el grado es mayor que el q de x. O sea, este es de grado 3 y este es de grado 1. Podemos realizar la división sintética normal. Se recuerda x al cubo menos 2. Lo dividimos dentro de x más 3. Y realizamos la división normal. O sea, realizaríamos x al cuadrado menos x quedaría x al cubo, menos más por menos menos. Realizaríamos nuestro método normal de división sintética normal. Pero también, ya utilizando el método de fracciones parciales, que es el fin de este video, hay diferentes casos. Vamos a poder entender, vamos a explicar caso por caso y posterior a eso realizaremos ejemplos. Bueno, el primer caso se llama de factores lineales distintos. Vamos a aprender a poder dividir una división o una división en sus fracciones parciales, o sea, desglosado todo eso. Un ejemplo de fracciones lineales distintas. Por ejemplo, tenemos un p de x y un q de x, como anteriormente les había mostrado. Para dividirlo, vamos a dividirlo. Una a sub 1 es igual a sub 1 de x más b más a sub 2 de a sub 2 de x más b2, etcétera, hasta llegar al a sub n más a sub n de la sub 2 sub n más b sub n. Muy bien, bueno, aquí creo que eso no se comprendió tanto. O sea, factores lineales, recuérdense que es lineal, o sea que sea de grado 1, que todos sus exponentes de cualquier variable sea de grado 1 y distintos, bueno, que no sean iguales. Entonces, por ejemplo, vamos a mostrar este ejemplo. Tenemos una f de x, una función f de x, sería igual a 1, x al cuadrado más x menos 6. Bueno, aquí directamente decimos, bueno, ¿qué factores son estos? Si es una cuadrática abajo en el denominador, debemos de factorizarlo. Recuérdense, vamos a factorizar esto. Tenemos un 3 y un 2. Vamos a realizar, bueno, este es el método que acostumbro yo a realizar. Ustedes podrán factorizar esto y creo que lo encontrarán. Algunos son más fáciles, pues yo me gusta un poquito alargarme. Entonces tenemos que buscar dos números, o sea, dos números sumados me den más 1, por ejemplo. Y dos números multiplicados me den menos 6. 3 por 2, 6. Pero necesitamos negativo. ¿A cuál le vamos a poner el negativo? Bueno, le vamos a poner el negativo al que nos ayude a la hora de sumar, nos quede positivo. Entonces, por ejemplo, si le pongo, bueno, aquí sería un 3x
Aquí sería el 3x, el 2x, bueno, un negativo. Bueno, sería más, menos. Ya, entonces vamos a formar. Recuérdense que multiplicamos 3 por x y 2 por menos x. Aquí es menos. 3 por menos 2 es igual a 1, o sea, solo a x, que es el factor que tenemos aquí. Entonces ya vamos a poder desglosar. Recuérdense que los factores van x menos 2, x más 3. Ya tenemos ese factor. Nos queda 1 dividido x menos 2, x más 3. Bueno, aquí ya tenemos, como dice el método, factores lineales distintos. Primero, un factor. Ya tenemos aquí un factor, dos factores. Lineales, si es lineal porque su exponente o su grado es 1, es lineal. Ahora, tenemos que ver que sean distintos. Si x menos 2 no es igual a x más 3. Entonces vamos a realizar el método de caso 1, que son factores lineales distintos. Ahora que ya debemos desglosar esto, en sí, ¿en qué consiste este método? Este método consiste en desglosarlo utilizando variables, bueno, o sea, A, B, C, y a la su vez debemos de encontrar esas variables. Entonces vamos a poner A como nuestra variable que vamos a utilizar, x menos 2, más B, x más 3. Entonces podrán observar que aquí lo visualizamos sencillamente, o sea, dividimos este y este. Sigo trabajando con el denominador, pero utilizando dos variables, o sea, como tipo de parámetros. Esto es lo cual nos van a ayudar a poder resolver esto. Bueno, este es un ejemplo nomás de el caso 1, que son factores lineales distintos. Ya podrán ver, primero hay que factorizar, como su propio nombre lo dice, factores lineales, visualizar que sea lineal y que no se repita. Entonces ya podemos desglosarlo utilizando para cada factor una diferente variable una variable diferente que lo distinga. Bueno, continuamos con el segundo caso, que es factor lineal repetido. O sea, ¿a qué me refiero con repetido? Es que se repita R veces, por ejemplo, un factor lineal. O sea, lineal, no que todo el factor sea lineal, sino que lineal sea el término que esté dentro, o sea, el argumento de eso sea lineal. Bueno, vamos a poder la primera. Por ejemplo, queremos desglosar. Tenemos una f de x, que sería igual ya factorizado, por ejemplo, sería 2x más 1. Y ya tenemos factorizado este x más 1 al cubo por x menos 1 por x menos 2. Bueno, lo que queremos es factorizar, o sea, desglosar todo esto. Vemos que ya la parte del denominador, ya en este ejemplo, nos la dan factorizado. Lo que queremos es desglosarlo en sus fracciones parciales, o sea, en formas más sencillas para poder desglosar todo esto, que se vea más corto. Pero cuando sea factores repetidos, o sea, que se repita R veces, ya vemos que aquí es lineal esto de adentro, sí. Está elevado se repite R veces, sí, se repite 3 veces. Entonces vamos a formar A. Vamos a empezar desde el 1, x más 1, o sea, el factor repetido, elevado a la 1, más el factor que se repite, solo que elevado a un grado mayor, más c elevado a la x más 1 por el grado hasta que donde termine. O sea, vemos que así que se repite 3 veces, entonces lo vamos a colocar 3 veces. El primer término elevado desde el inicio, o sea, desde 1. Segundo término elevado a la 1 más, o sea, a la 2. Y el segundo término hasta donde termine. A, B, C, D. Aquí ya tenemos x menos 1 más c, A, B, C, D, perdón, x menos 2. Aquí ya vemos, ya dividimos todos estos. Recuerden que son factores lineales no repetidos. Ya vemos que el x menos 1 y x menos 2 no se repite ni con este, ni con este, ni con este. Por eso utilizamos otros dos variables, las cuales nos van a servir. Y este sería el caso de factores lineales repetidos. Voy a repetirles así un pequeño resumen de esto. Es que tengamos un factor lineal que se repita r veces, como lo visualizamos aquí, que era el x más 1 elevado al q. Si lo tenemos repetido r veces y el término de adentro, o sea, podemos llamarlo como el argumento, el x más 1 sea lineal, o sea, que no esté x al cuadrado, x al cubo, o sea lineal, podemos realizar este método, o sea, factorizarlo de varias formas hasta poderlo desglosar de formas más sencillas. Vemos aquí que esto es más sencillo, esto también, esto también, esto también. Continuaremos con el caso número 3 para después poder seguir explicando ejemplos de el método de fracción, de cómo utilizar el método de fracciones parciales, pero es necesario primero saber cómo desglosarla para poder después elaborarla y por último integrarlo. En este caso es el caso número 3, que va a ser factores cuadráticos irreducibles. Bueno, siempre, ¿verdad? Factores, o sea, vamos a desglosar o factorizar algo. En esta ocasión van a ser algo cuadrático, pero irreducible, o sea que
vamos a tener un polinomio cuadrático que no vamos a poder reducir. O sea, por ejemplo, tenemos un ax al cuadrado más bx más c. Pero no lo vamos a poder factorizar, o sea, desglosarlo en forma más sencillas. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a poder realizar esto formulando el término como una ecuación cuadrática pero original. También la parte de las variables las vamos a mover un poco. Bueno, este es un tema un poquito más complejo de poder explicarlo, pero creo que con el ejemplo que les mostraré les quedará un poco más claro. Es igual a x más 1 al cuadrado más x al cuadrado más 1. Perdón, aquí no es más, aquí es por. Bueno, aquí pueden ver. Primero, ¿qué tenemos aquí? Los factores de abajo. Tenemos x más 1 al cuadrado no es igual que x al cuadrado más 1. Primero, son diferentes. Nos queda claro. El segundo es un factor no repetido, o sea, no se repite con ninguno, pero este es un factor lineal repetido, o sea, el x más 1 al cuadrado es como poner x más 1 por x más 1. Recuérdense la misma base, se suman exponentes. Exponente 1 más 1 es 2, que es lo mismo que esto. Entonces este ya lo vimos anteriormente, vamos a desglosarlo. A por x más 1 más b por x más 1 al cuadrado. Recuérdense, primero ponen desde el grado, desde el inicio, hasta llegar al grado r, el cual aquí es el 2. Bueno, aquí toca el tema que estamos viendo en sí, que es el caso 3, que son factores cuadráticos irreducibles. A la hora de expresar, vemos que tenemos este factor, que es un cuadrático, como el caso lo dice, irreducible, o sea que no podemos, si queremos, digamos, descomponer esto, por ejemplo, x al cuadrado más 1 es igual a 0. Queremos encontrar los valores de x, por ejemplo, reducirlo. Tenemos x es igual a la raíz de menos 1. Recuerden, si esto es imaginario, es igual a más menos i. Esto no es algo real, por ejemplo, es un resultado imaginario el que obtenemos aquí. Por lo tanto, cuando no es reducible, o sea que no se puede factorizar este polinomio, pues, especialmente los cuadráticos, vamos a tener que formar un factor cuadrático igual arriba de ellos. O sea, utilizando las variables así como aquí a, b, pero formando como un término cuadrático. Entonces, normalmente, comúnmente, realizamos esto. Cx más d es igual a x al cuadrado más 1. Aquí ven que estamos como que formulando también un cuadrático. O sea, en un pequeño resumen para poder ser más breve y que lo puedan entender, cada vez que tengan una cuadrática irreducible es agregar un término que contenga por ejemplo, un ax más otro término b. O sea, cada vez que miren un término cuadrático, que ustedes lo intenten factorizar, pero no es factorizable, o sea, arriba de él, o sea, en el numerador, colocamos automáticamente un a o la letra que nos toque utilizar, a x, más la variable, otra variable. Pero siempre es el primero multiplicado por x para seguir formulándolo como un tipo de cuadrática. Entonces ya pueden ver que, digamos, el factor x al cuadrado más 1 al final nos va a quedar cx más d igual a x al cuadrado más 1. Entonces esto va a hacer que a la hora de que trabajemos ya el método, sigamos teniendo la cuadrática. O sea que este término cuadrático no lo hayamos perdido en algún momento a la hora de volver como que retroceder y volver a venir. El cuarto caso, y yo creo que este es algo de recargar lo que creo que todos harían al inicio, bueno, que es a veces cuando uno está en un examen algo nervioso, no lo ve así a la primera comúnmente, pero una impropia, una fracción impropia. ¿A qué me refiero con esto? A que el grado del numerador sea mayor que el de denominador. O sea, por ejemplo, x al cubo dividido x al cuadrado más 1. O sea, el grado del numerador, que es lo de arriba, sea mayor. O sea, digamos que esta va a ser un p de x y esta va a ser a un q de x. O sea, el grado del numerador, o sea, el grado del p de x, sea mayor o igual puede ser que el q de x. En este caso es una fracción impropia, entonces este caso lo que se realiza es una división sintética, comúnmente como lo realizáramos en las primeras matemáticas. Entonces vamos a dividir, por ejemplo, este ejemplo vamos a realizarlo. Vamos a dividir x al cubo dividido x al cuadrado más 1. Realicemos la división sintética común y normal. Se recuerda, ¿qué término multiplicado por x al cuadrado nos va a dar x al cubo? X. Muy bien. Ahora, realizamos la multiplicación x al cuadrado por x.
X. Recuerden este signo, siempre en algunos catedráticos le cambian el signo y dicen más por más, pero le cambiamos signo menos. Pero yo, para que no se confundan, mejor pónganle un signo menos desde el inicio y después multiplican normal, como que estuvieran haciendo, y ya saben que aquí esto les va a cambiar el signo a todo lo que ustedes vayan escribiendo aquí. Entonces ahora, X por 1, X más X. Entonces ya tenemos, perdón, aquí es X al cubo. Menos por más, menos. Ya nos va a quedar aquí el menos adentro. Se nos va. Menos por más, menos. Aquí nos queda como resultado menos X. Entonces ya vemos que aquí más no podemos desglosarlo. ¿Cuántas X al cuadrado caben en X? Es como decir cuántas, o sea, así entera, que quede un entero. Es como decir cuántos 10 caben en 3. O sea, es como que decir X dividido X al cuadrado. O sea, aquí esta división no es posible, o sea, que nos quede un número entero. Por esa razón es que ahí lo dejamos. Entonces, a la hora de formular, ya nos quedaría X, o sea, el término de arriba, le sumamos el término de abajo, el residuo dividido lo que estamos dividiendo, menos X dividido X al cuadrado más 1. Entonces ya desglosado todo nos quedaría X menos X dividido X al cuadrado más 1. Y aquí, si se dan cuenta, aquí ya lo desglosamos a sus fracciones parciales, o sea, un desglose de fracciones más sencillas. Pero estas fracciones no utilizamos el método, como les dije, el método que estábamos haciendo anteriormente de agregar valores A, B, C, etcétera, etcétera, sino como es una fracción impropia, directamente ya sabemos que con una impropia, que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, como les mostré aquí con el ejemplo del P de X, Q de X, directamente realizamos la división sintética y ya llegamos a fracciones parciales. O sea, también pueden decir que X al cubo dividido X al cuadrado más 1 es lo mismo que esto, porque de ahí lo sacamos, o sea, de ahí desglosamos todo esto. Y ahora que ya podemos saber a los casos que se pueden dar aquí en fracciones parciales, el siguiente video será realizado especialmente solo para los ejemplos, que creo que es a lo que más les interesa mucho de ustedes, pero esto es importante que lo sepan para poder comprender de dónde sale todo el inicio de estas fracciones parciales y en sí que es una fracción impropia, que más adelante verán fracciones impropias, pero ya con valores de integración, o sea, van a utilizar límites y la regla del L'Hopital y cosas parecidas a ese tema. Gracias por ver el video. En el siguiente video realizaremos ejemplos de fracciones parciales, integrales utilizando el método de fracciones parciales. Gracias.